Muy buenas tardes, Dios le bendiga a toda la preciosa audiencia que nos ve a través de Vector Televisión. En este momento nos encontramos en muy grata compañía, nos acompaña el reverendo Eduardo Macías. Dios le bendiga, pastor, desde Lima, Perú. Ha estado ministrándonos la palabra en este retiro de pastores. ¿Cómo se ha sentido, pastor? Totalmente regocijado, reconfortado y lleno de gozo al ver esta atmósfera espiritual muy grata, muy espiritual, y hemos venido a llenarnos de la gracia del Señor. Amén, pastor, y estamos en un retiro de obreros y nos gustaría saber cuál es su impresión sobre el crecimiento de obreros y aperturas de iglesias en el continente europeo. Es innegable contemplar un crecimiento numérico de pastores y de congregaciones en diferentes países, y sobre todo aquí en España, donde vemos un desarrollo maravilloso, y ver que Dios está haciendo una obra grande y proyectándose a pasos de mayor relevancia. Sabemos que hay un trabajo que ha sido inicialmente bastante difícil, la tierra estaba dura, pero veo que la cosecha está comenzando a desarrollarse de una manera mucho más grande. Amén. Y damos gloria a Dios por eso. Así es. Pastor, y estamos bajo un precioso lema este año, generaciones. Y hablando de generaciones, ¿qué usted considera que es necesario para que se levanten en esta generación obreros llenos del Espíritu Santo, obreros eficaces en cada zona y en cada país? Los obreros, en el sentido de predicadores, de evangelizadores, hay que analizar desde el momento que ingresan dentro del servicio a Dios, ¿no? Hay que hacer un buen filtro de sus antecedentes vivenciales, de su conducta ya desde que se convirtieron también, y ver también su crecimiento espiritual, su fidelidad, su estar ceñidos a la sana doctrina. Hay que observarlos, hay que sopesarlos, hay que analizar. Y ese es el primer paso, ver a quién se le admite como candidato para ser un predicador del Evangelio. No se hace a ojos cerrados. Hay requisitos que la Biblia establece. Entonces tenemos que ver que esa persona se ajuste a esos requisitos. Y luego lo que hay que hacer es el discipulado. El pastor ya de experiencia, el conocedor de la palabra, de la doctrina, de la vivencia cristiana, lleno del Espíritu Santo, tiene que hacer una labor continua de capacitación bíblica, capacitación doctrinal, pero también de la parte práctica, porque eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. No solamente era el maestro que hablaba, que enseñaba, sino que los llevaba a diferentes lugares y oraba por los enfermos, se sanaban, oraba por los endemoniados, eran liberados, y todo eso iban aprendiendo los apóstoles, los discípulos. Entonces, la capacitación no solamente es teórica, es práctica. Tiene que ser perenne, porque el conocimiento de la palabra de Dios es un océano, es muy amplio. Eso no es que recibo un curso de unos días o de unos meses o de unos años y se acabó. No, hay que ir siempre avanzando. Conocimientos teológicos, pero también conocimientos prácticos de la vida pastoral. Entonces, haciendo esa labor, haciendo ese trabajo, el Señor va a ir poco a poco dándole crecimiento a esos obreros, a esos siervos del Señor, y algunos que son más obedientes, más dóciles, van a crecer antes que otros y de una manera más desarrollada. Amén, así es. Pastor, y también nos gustaría que usted pudiera darnos un consejo a los colaboradores y pastores que están iniciando en la labor para formar líderes en sus iglesias. Amén, porque usted decía que era un trabajo que se inicia ahí con la observación en la iglesia. ¿Algún consejo para los que vamos empezando para cómo levantar líderes en nuestras congregaciones llenos del poder de Dios? Todo pastor lo primero que tiene que hacer es trabajar con la gente que no conoce a Dios, los inconversos, para que se vuelvan cristianos. Ese es un trabajo que hay que hacerlo continuamente. Lo que se llama la evangelización, y sobre todo la temática es enfocada al pecado, para que la gente deje el pecado y se vuelva hijo de Dios. Pero también hay otro trabajo paralelo que tiene que hacer el pastor de una congregación, que es
una labor que se hace con los que ya son cristianos, los que ya son hijos de Dios, enseñándoles la importancia de servir a Dios en el ministerio, ¿no? Hay que hacerles ver la gran necesidad de un mundo que sufre, un mundo perdido, y meterle en el alma esa pasión por las almas perdidas. Eso es lo primero que hay que hacer. Además, hay que orar. Señor, levanta obreros, levanta pastores. Señor, tú eres el que puede hacer que un corazón que está enfocado en otras metas, ahora se enfoque en querer servirte para salvar a los perdidos y también para edificar a los ya convertidos. Otra cosa que hay que hacer es dar ejemplo de estar lleno del Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir a la iglesia, llénese del Espíritu Santo, llénese de la gloria de Dios, si nosotros como pastores no estamos llenos de la gloria de Dios. Algo que es vital, además de la capacitación bíblica, doctrinal, completa, no superficial, es que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo. El auténtico bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hay que enseñarles cómo se recibe, enseñarles a orar, a clamar, buscar a Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos comienzan a hablar en otras lenguas, el mismo Espíritu Santo hace una mudación interna que les despierta un espíritu misionero. El Espíritu Santo también le da las capacidades espirituales, por ejemplo, los 9 dones sobrenaturales, don de sabiduría, don de ciencia, don de discernimiento de espíritu, don de sanidad, don de milagros. Entonces, esos dones en ellos, visto en el ámbito práctico, cómo la gente se sana, cómo Dios hace milagros, eso también los estimula a que ellos se involucren más en las cosas de Dios. Porque uno puede comprobar en su propia vivencia que el Evangelio no solo es teoría, que el Evangelio es una realidad espiritual y gloriosa. Y que no solo ocurrió en los tiempos apostólicos, sino que ocurrió en toda la historia de la cristiandad y que actualmente Dios sigue bautizando, Dios sigue sanando, salvando, libertando y transformando. Entonces, hay que empujarlos a llenarse de la palabra de Dios, que es la dinamita, pero también llenarse del fuego de Dios, que es el fuego que unido a la pólvora, a la dinamita, va a causar la explosión espiritual. Y hay que también ser inclusivos, darle la participación, porque jamás se va a levantar un obrero, un predicador, si no le damos la oportunidad de predicar, no le damos la oportunidad de tener un cargo. Tenemos que no ser acaparadores y ver que si están creciendo, no obstaculizar, sino más bien ayudarlos. Amén. Bueno, pastor, que Dios nos ayude a ser esos facilitadores, que ayudemos a impulsar esos nuevos talentos, esas nuevas generaciones que se van a levantar en este tiempo. Pastor, y para concluir, el lema de esta actividad, una generación de obreros llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Maravilloso, porque sin el Espíritu de Dios no podemos avanzar. La Iglesia de Cristo nació en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto. Desde ese momento comenzaron a hablar en otras lenguas, pero también comenzaron a predicar la palabra de Dios con un respaldo divino muy especial. Entonces, con esa capacidad, con esa investidura de poder, con esa llenura, con esa unción, ellos pudieron salir por todo el mundo a llevar este evangelio y trayendo la cosecha maravillosa de almas salvadas y transformadas. Así que esto de llenarse los pastores de la presencia de Dios, porque la Biblia, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, se puede referir a 3 aspectos, dependiendo del contexto. Por ejemplo, llenura del Espíritu Santo en cierta parte del libro de los Hechos refiere al bautismo del Espíritu Santo que recibe una persona como en el aposento alto. Dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas conforme el Espíritu le hacía hablar. Pero también llenura del Espíritu Santo refiere en el libro de los Hechos a la persona que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, que en un momento determinado de oración, de clamor, de comunión, el Espíritu Santo
como que lo toca de nuevo y le inyecta nueva fuerza, le inyecta más energía espiritual, más gloria de Dios, ¿no? Entonces, eso de la llenura del Espíritu Santo, no solamente hay que conformarse que hace 10, 15, 20 años recibí el bautismo, sino que el Señor me toque y me vuelva a vivificar esa llenura del Espíritu Santo. Qué lindo, amén. Que el Señor, yo sé que el Señor lo ha venido haciendo en este retiro. Dios nos ha ido renovando, nos ha ido llenando y fortaleciendo. Muchísimas gracias, pastor, por su tiempo. Nos gozamos de poder compartir con usted en este momento. Sabemos que lo tendremos también aquí en España en otras actividades y por el bloque C. Y nos gozamos de poder seguirle en lo que Dios está haciendo en su ministerio allá en Perú y aquí en Europa. Dios le bendiga grandemente.